La incertidumbre comercial está volviendo a repuntar. Donald Trump anuncia que China ha violado los acuerdos y propone nuevas sanciones tecnológicas. Sin embargo, los inversores ya no le creen y confían que vuelva a echarse atrás. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 30 de mayo de 2025 y en este momento son las 21:41 hora en España, 15:41 horario en Nueva York. Vamos camino de cerrar un mes de mayo récord, uno de los mejores meses de mayo que se recuerdan en los últimos años. Luego vamos a dar cifras un poco más exactas, pero sí que es cierto que en las últimas sesiones hemos tenido mucho movimiento por el lado de los aranceles, algo que ha provocado que la incertidumbre comercial repunte. Hubo ayer mucho ruido por todo el tema del tribunal. Finalmente se bloquearon los aranceles y posteriormente el Tribunal de Apelación lo volvió a dejar todo tal y como estaba, al menos hasta el 9 de junio. Donald Trump ya ha prometido que ganarán eso en el Tribunal Supremo, pero habrá que esperar para ello. No obstante, estábamos, como ya saben, en ese escenario idílico del punto más bajo en cuanto a los aranceles y el día de hoy las tensiones han vuelto a aumentar por el lado de China. Sin embargo, como ya le hicieron esa pregunta con cierta maldad a Donald Trump durante esta semana, ese taco trade vuelve a salir a la luz y los inversores confían en que, como viene sucediendo en las últimas ocasiones, Donald Trump se echa atrás y por tanto cualquier corrección, que el día de hoy ha habido una de más del 1% en el principal índice americano, debe ser comprada, debe ser tratada como una oportunidad. Y a falta de unos minutitos para el cierre, así está siendo. Vamos a arrancar hablando sobre estas tensiones comerciales. Fíjense aquí el índice de incertidumbre comercial de Bloomberg y cómo está volviendo a repuntar en las últimas sesiones. Ha habido muchos comentarios el día de hoy. Ha empezado Donald Trump hablando sobre todo el tema de los tribunales, bloqueos de aranceles y juicios. Dice, increíblemente el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos falló en contra de Estados Unidos sobre aranceles desesperadamente necesarios, pero afortunadamente el panel completo de 11 jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Tribunal Federal de Circuito ha suspendido la orden del Tribunal Comercial Internacional con sede en Manhattan. Nos decía un mensaje bastante largo, pero sí que es cierto que en él incitaba un poco a la guerra, a que esto no ha acabado aún. El día de hoy también, por informar, Elon Musk dejará de ser el presidente o de estar al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Se han logrado grandes avances, la verdad, en estos 2 meses. Pero sí que es cierto que poco jugo se le puede sacar ya a la reducción de gastos. No se pueden reducir gastos de forma constante, sino que ha habido una gran reducción momentánea, puntual, que vino muy bien, sobre todo para los datos fiscales del mes de marzo y del mes de abril, pero a partir de aquí sí que es cierto que se complica un poco la cosa. Elon Musk y Donald Trump nos hacen ver que su relación está bien, que es firme y que Elon Musk seguirá muy cerca de la administración, pero sí que es cierto que recientemente Elon Musk criticaba esa ley fiscal que aprobó la semana pasada la Cámara de Representantes y que ahora mismo está en el Senado. Sin embargo, la bomba llegó un poquito más tarde, aproximadamente una hora y media antes de la apertura de Wall Street, cuando Donald Trump publicaba este tuit. Dice, hace 2 semanas China corría un grave peligro económico. Los altísimos aranceles que impuse hicieron prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense, que es por mucho el número uno del mundo. En efecto, abandonamos bruscamente las relaciones con China y fue devastador para ellos. Muchas fábricas cerraron y hubo, por decirlo suavemente, disturbios civiles. Sí que es cierto que yo no he leído nada sobre ello, pero bueno, si nos lo dice Donald Trump, vi lo que estaba sucediendo y no me gustó para ellos, no para nosotros. Fue el gran salvador de todo. Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarlos de lo que creía que iba a ser una situación muy grave y no quería que eso sucediera. Gracias a ese acuerdo, todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad. Todos estaban contentos, esa es la buena noticia.
Hasta aquí, la verdad que el comentario, bueno, pues ni tan mal, se autoproclama salvador de China, pero la mala noticia, como bien dice él, es que China, quizás nos sorprenda a algunos, ha violado totalmente su acuerdo con nosotros. Dice adiós a la buena gente. Básicamente lo que viene a decir Donald Trump es que esos acuerdos firmados se han roto de una forma u otra. El portavoz de la embajada estadounidense en China afirma que China ha expresado repetidamente su preocupación por el abuso de las medidas de control de las exportaciones estadounidenses en el sector semiconductores y otras prácticas relacionadas. Sí que ha dicho que mantienen conversaciones, aunque un poco estancadas, ha dicho el propio secretario del Tesoro Scott Bessent también en sus últimos comentarios de esta madrugada. Por tanto, vemos que la incertidumbre comercial, sobre todo con China, aumenta. Sí que es cierto que yo lo que vengo diciendo es que estamos en el escenario idílico y que todos estos comentarios creo que se van a hacer frecuentes y creo que van a ir todos, una vez que estemos en el escenario idílico, en la dirección mala. Es decir, si ese arancel base del 10% es un poco el objetivo de mantener a todos los países, a China esa base del 30%, pues cualquier acuerdo o cualquier tensión va a provocar mayores aranceles. Lo único que puede provocar caída de los aranceles, estamos viendo que son los tribunales. El gobierno japonés también ha emitido un comunicado sobre las conversaciones comerciales en la que dijo que su principal negociador pidió firmeza al gobierno de Estados Unidos que considere su política arancelaria y se seguirán comunicando en las próximas semanas con reuniones o antes de reuniones del G7 en junio. Mientras tanto, pues sí que es cierto que ha sido lo que ha provocado que el S&P 500 llegara a caer casi un 1%, porque Estados Unidos está planeando imponer sanciones tecnológicas más amplias a China y una ofensiva más amplia a sus filiales. Aquí decía Trump adiós a la buena gente, nos ha advertido en 2 ocasiones, una primera hora y luego con esto que algo iba a haber. Finalmente, los funcionarios están redactando una norma que impondrá requisitos de licencia del gobierno estadounidense para las transacciones con empresas que sean propiedad mayoritaria de firmas ya sancionadas, según personas familiarizadas con el asunto. La regla, que aplica un umbral de propiedad del 50% en relación con las empresas de la lista de entidades, usuarios finales militares y la lista de nacionales especialmente designados, podría revelarse tan pronto como en junio. Bueno, pues después de que se aplique la norma, es probable que Estados Unidos avance con nuevas sanciones contra las principales empresas chinas, dijeron las personas familiarizadas con el asunto. Esto fue lo que provocó un poco esa caída de más del 1% en el S&P 500, que luego veremos un poquito más en detalle y analizaremos ese trade de compra, aunque sí que es cierto que todavía no ha cerrado el mercado. Puede haber alguna sorpresa, sobre todo a última hora, con el tema de rebalanceos, que también lo veremos más en detalle, que no son muy positivos el día de hoy para la renta variable. No obstante, el día de hoy se ha conocido el dato de inflación más importante para la Reserva Federal, ese deflactor de precios, el llamado PCE, y en este caso subyacente, que es el más importante, subió un 0,12% en abril, marcando el segundo mes consecutivo de una lectura moderada. Oye, si se mantiene este ritmo del mes pasado y de este durante todo el año, pues se lograría el objetivo. La inflación subyacente a 12 meses bajó al 2,5%, el nivel más bajo desde febrero de 2021. Fíjense que una buena dirección y además fíjense que la tendencia del efecto base no ayudaba, porque vemos que de marzo a abril hubo una gran caída. Por tanto, a partir de ahora que se estabiliza, sí que es cierto que si seguimos cosechando estos datos, la tendencia hacia el 2% puede ser más firme. El dato general subió un 0,1%, lo que redujo la tasa interanual al 2,1%, cerca del mínimo posterior a la reapertura registrado el pasado mes de septiembre. Y como ven, tampoco es muy favorable la tendencia, fíjense, aquí lo podemos ver, fíjense que prácticamente en el dato general la tendencia a la baja va hasta pasado mitad de año y sí que es cierto que eso puede ejercer alguna presión al alza para el dato, así que también este mes ejercía presión al alza y hemos observado una caída considerable. Por tanto, si se mantiene esta línea, pues sí que es cierto que se pueden lograr
objetivos. Observando detalles, el aumento del 0,5% de energía fue compensado por la caída de un 0,3% de los precios y tanto los bienes como los servicios aumentaron un 0,1%. Vemos aquí como los bienes no duraderos fue la caída principal del dato de PCE. Si vamos a mirar el supercore, que son los servicios excluyendo la vivienda, pues hemos visto un dato negativo, sobre todo debido a los costes de servicios financieros y seguros, y esto hace que el dato, la tasa interanual caiga también por debajo del 3% a 2,98%. En general, el dato ha sido buenísimo, de matrícula, la verdad. Este es el objetivo a mantener. Sí que es cierto que los analistas prevén un repunte de los precios de los bienes en mayo y sobre todo en junio, a medida que se asientan los efectos de los aranceles por el Día de la Liberación. Ya daré más detalles de cara a los próximos vídeos, pero de momento la recaudación registrada por las aduanas en el mes de mayo ha sido récord, superando incluso la recaudación del mes de abril. Evidentemente algo normal, porque los aranceles que están vigentes es la mayor tasa desde hace 80 años. Pero claro, esos aranceles alguien los tendrá que pagar y sobre todo a priori o se ven afectados los márgenes de las empresas o se ven afectados los precios. Por otro lado, los ingresos personales superaron ampliamente las expectativas con un aumento del 0,8% en abril y el gasto personal también aumentó un 0,2%, pero eso sí, por debajo del 0,7% de marzo. Según algunos analistas, dicen que la Fed probablemente verá el informe como la calma antes de la tormenta debido a que los analistas esperan esos movimientos por el lado de los precios, a menos que el consumo se desplome, la Reserva Federal mantendrá esta visión de esperar y ver, al menos en las próximas reuniones. De hecho, el propio Diamond, de CEO, director ejecutivo de JP Morgan, ha dicho que lo que está haciendo la Reserva Federal le parece correcto. Más cosillas del día de hoy, datos de balanza comercial. Importante aquí por lo que os voy a comentar a continuación. El efecto aprovisionamiento por los aranceles que provocó la caída del Producto Interior Bruto, que recordemos, conocimos ayer la segunda lectura, una caída del 0,2%, se debía a ese aprovisionamiento por los aranceles, como acabo de decir, pero esto también va a tener efecto en el segundo trimestre. Y como ya venía comentando, puede tener el efecto contrario, ya que hubo un gran aumento de las importaciones en los 3 primeros meses del año y estamos viendo que el mes de abril ocurrió todo lo contrario, lo cual alzaría mucho el dato de crecimiento, en este caso, o el dato de balanza comercial que afecta al crecimiento. El déficit comercial de bienes de Estados Unidos se redujo significativamente hasta los 87.600 millones de dólares, una caída de, atención, 74.600 millones, prácticamente el 50%, un 46% para ser exactos desde el dato de marzo. Esta fuerte contracción fue impulsada por una caída del 19,8% en las importaciones, lo que representa, como podemos ver en este gráfico, la mayor caída de la historia. Al mismo tiempo, las exportaciones continuaron al alza, aumentaron 3,4% en abril y las exportaciones de automóviles sí que es cierto que cayeron un 21,6%, representando la tercera peor caída registrada, solo por detrás de enero de 2009 y de abril de 2020. Ojo, porque este dato sí que es cierto que no es muy positivo y se puede deber un poco a esa venta del excepcionalismo estadounidense, ya que aquí estoy hablando de las exportaciones. Ya veremos más detalles sobre estos datos, pero sí que es cierto que esto ha provocado que el modelo GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta, recuerdo un poco cómo funciona. Este modelo se basa en los mismos datos que se utilizan para sacar el dato de Producto Interior Bruto, pero lo va actualizando de forma momentánea, de forma al minuto, en cuanto van saliendo los datos. Es decir, que todavía quedan muchos datos que conocer del segundo trimestre, ¿no? No hace una estimación de, no, los próximos datos van a ser así y entonces el dato queda así. No, se va actualizando conforme lo que va teniendo. Es decir, cuando solo tiene un dato, ahora solo tiene los datos de abril, pues solo entra en juego los meses de abril. Pues fíjense cómo ha repuntado hasta el 3,8% frente al 2,2% de mayo y se debe especialmente, aquí podemos observar, al efecto balanza comercial. La balanza comercial fue un lastre de cara al primer trimestre y ahora mismo sí que es cierto que puede ser un repunte para el segundo trimestre.
¿Qué lectura hacemos de esto? Bueno, pues que los datos del primer trimestre y del segundo trimestre no son ni recesión ni un crecimiento económico extraordinario, como muy probablemente veremos si no vemos sorpresas, sino que se deben a estas alteraciones por el tema balanza comercial, sí, por el tema aranceles especialmente. No obstante, un punto preocupante fue ayer que vimos cómo el consumo realmente sí que se había deteriorado, el consumo personal. Al final, la clave de los datos de crecimiento económico estadounidense son el consumo personal, que representan 60-70% del total. Ahora mismo sí que es cierto que estos meses la balanza comercial tiene mucho más peso, porque son alteraciones muy grandes. Pero la clave está en el consumo. La primera lectura del primer trimestre fue un dato económico negativo, pero el consumo se mantenía fuerte y eso fue un poco lo que dices, se debe exclusivamente a los aranceles. Pero en la segunda lectura hemos visto un fallo considerable del consumo, cayó de representar un 1,21% a un 0,8% y sí que es cierto que eso fue un deterioro considerable, fue una señal de alarma. Estamos viendo también cómo los índices de gestores de compras regionales por ahora están dando señales negativas. El de Chicago, si bien es cierto que son datos regionales y que luego el dato general puede cambiar mucho, ya van 18 meses consecutivos en contracción y sí que es cierto que suele representar o suele ser un indicador adelantado con unos cuantos meses. ¿Qué tenemos que observar? Tenemos que observar sobre todo la semana que viene. ISM manufacturero. Tenemos que observar la semana que viene también solicitudes de desempleo que están llevando una tendencia al alza en las últimas semanas y que esto es preocupante por el lado del empleo y tenemos que observar también otros datos de producción industrial, impacto a la cadena de suministro y otros PMI regionales para ver cómo están afectando realmente estos aranceles ya de cara a los meses de mayo y sobre todo junio que empezamos la semana que viene porque ahí es cuando se van a representar estos aranceles o este cambio en todo el tema comercial. Por tanto, esto es un punto que me parece bastante importante. Otro comentario, ya pequeñito del día de hoy, se han conocido los datos finales de la Universidad de Michigan. Ya saben que están muy sesgados por el tema político y que suelen tener últimamente unos datos de sentimiento horribles y unos datos de expectativa de inflación muy elevadas. Bueno, lo cierto es que los datos finales correspondientes a mayo se han moderado. Índice de sentimiento se sitúa en 50,8, es el nivel más bajo desde mayo de 1980, pero bueno, y también se sitúa ligeramente por debajo de la estimación media. Condiciones actuales se revisó a 57,6, de 57,6, perdón, a 58,9 por encima de la estimación media y las expectativas se revisaron de 46,5 a 47,9, también por encima de la estimación media de 46,5. Por tanto, salvo el índice de sentimiento, primero condiciones y expectativa superaron el dato preliminar. Y por el lado de la inflación, pues fíjense que para un año se pronosticó una inflación del 7,3% y finalmente se ha quedado en el 6,6%. Y para los próximos 5 años se pronosticó un dato de 4,6% y se ha quedado en 4,2%. Esto significa una caída desde el dato anterior de 4,4%. Por tanto, bueno, esto ha proporcionado cierto alivio por el lado del mercado, aunque bueno, tengan en cuenta que son encuestas y que están muy sesgadas por todo el tema político, como hemos ido comentando en las últimas veces que hemos hablado de este dato. Si nos vamos ya a hablar de la situación del mercado, vamos a hablar un poco con fundamento, a falta de 2 minutos para el cierre de sesión, vemos que el S&P 500 está ahí, 0,07%, ha tenido una vuelta bastante considerable, ha llegado a caer un 1% y en este caso, con una subida de más del 6%, el S&P 500 se encamina a su mejor desempeño del mes de mayo desde, atención, 1990, cuando subió un 9,2%. Esto sí que es cierto que lo deja por detrás del aumento del 9,6% del Nasdaq 100, del Nasdaq Composite, perdón, que se encamina a su mejor mes de mayo desde, atención, 1997. El Dow Jones también se encamina con una subida de aproximadamente un 4% a su mejor mes de mayo desde el año 2020. Claro, hoy hemos visto un nuevo repunte de la incertidumbre comercial y hemos visto que ha habido compras y que finalmente ha habido un repunte al alza, ¿no? Ha habido una vuelta
en V intradía. Pues esto evidentemente me hace pensar en ese taco trade que le preguntó una periodista a Donald Trump, que evidentemente no es algo cariñoso hacia Donald Trump, sino que es un poco incluso despectivo y que a Donald Trump no le sentó muy bien. Debo decir que desde ese día ha sido cuando ha aumentado la incertidumbre comercial, es decir, es como si se hubiera picado. Ahora a lo mejor dice, pues ahora que todo el mundo espera que me voy a echar atrás, pues voy a mantenerme firme con mis nuevas amenazas o con mis nuevas ideas. Básicamente este taco trade se está popularizando mucho por Wall Street y habla un poco de que Donald Trump cuando anuncia una amenaza agresiva luego se retira o se echa para atrás. Donald Trump lo justificó diciendo que eso les estaba dando resultados, pero sí que es cierto que los inversores lo saben o lo interpretan de esta forma y aprovechan cualquier venta por pánico para comprar sabiendo que de una forma u otra se va a ver obligado a ceder. Claro, lo que pasa aquí es un poco que está picado y estamos un poco en tierra de nadie. Podemos observar el mercado que estamos ya prácticamente desde el 12 de mayo, de la segunda mitad de mes, un poquito en un rango lateral. Claro, de cara al fin de semana, ¿quién se atreve a vender y salirse del mercado cuando sabe que Donald Trump puede echarse atrás? ¿Quién se atreve a comprar y impulsar o seguir este movimiento del mercado, añadir posiciones cuando sabe que la incertidumbre comercial está aumentando y que estamos cerca del escenario idílico y que cualquier noticia por ese lado puede ser más bien negativa? Pues estamos ahí un poco en tierra de nadie, de que nadie sabe lo que puede hacer. Sí que es cierto que hemos visto un movimiento muy fuerte, fíjense, en el S&P 500 durante prácticamente desde el 7-9 de abril, y no viene nada mal una consolidación. Mientras aguanten niveles, todo estaría ok. De momento es algo que se está observando. Sí que es cierto que se observaba cierta fatiga, vemos como los minoristas llevan ya 7-10 sesiones sin llevar a cabo incrementos de posiciones. Vemos como los fondos sistemáticos no se terminan de fiar, ya llevaron a cabo esas primeras compras, pero de momento están un poquito más rezagados todavía. Incluso en los comentarios de mesa de trading, los que traquean operaciones, sí que es cierto que decían que se observaba cierta fatiga por el lado de los inversores. Ahora mismo, como digo, un poco después de todo este movimiento, y que no viene mal. Lo veíamos también por el lado de la amplitud, como bajo el capó sí que es cierto que se había visto un poquito más de debilidad. Pero como digo, mientras se mantengan niveles, todo estaría ok y un descansito es algo que incluso se podría celebrar. Las presiones a la baja que hemos visto el día de hoy, evidentemente pueden deberse a la incertidumbre comercial, pero también probablemente se deban a todo el tema rebalanceos. Ya se han visto presiones ayer, hemos visto presiones el día de hoy, y es que los fondos de pensiones han llevado a cabo grandes ventas por el lado de las acciones estadounidenses, unas ventas que los sitúan en el percentil casi 90, debido sobre todo a esos rebalanceos que tienen que hacer en las carteras. Así que nada, un pequeño comentario sobre cierre también de Europa. Hemos visto cierre mixto el día de hoy y estamos también un poco en ese rango lateral, un poco de incertidumbre de no saber cuál va a ser la dirección tomada a partir de ahora, ya sea por el lado económico con esta incertidumbre comercial, sino también por el lado de los inversores, que ya después de esta recuperación no se terminan de fiar si seguir confiando o no. Hemos visto que los rendimientos de los bonos europeos han caído el día de hoy, hemos visto caídas por todo el lado de los rendimientos. También puede ser un poco debido a rebalanceos, en este caso rebalanceos contrarios en los bonos de ventas. Se pueden haber visto algunas presiones, pero evidentemente la caída no nos muestra mucho. Por el lado asiático hemos visto correcciones en el Nikkei después del alza de ayer, corrección también en el Nifty indio que está consolidando y corrección también en el Hansen que también está consolidando, fase de consolidación prácticamente en todos los índices. Rendimientos japoneses han corregido un poquito, pero se mantienen todavía en niveles bastante elevados, y por el lado de Wall Street que solo el Dow Jones finalmente ha cerrado en positivo. En cuanto a sectores defensivo, utility, salud y financiero, se mantienen a la cabeza, y esa rotación que comentábamos la semana pasada parece que todavía se mantiene y que ya van 2 semanas consecutivas donde sectores defensivos lo han hecho un poquito mejor. El equiponderado cierra también negativo, otro día probablemente de amplitud un poquito más debilucha, no estamos teniendo bajo el capó un comportamiento sólido ni mucho menos, y por el lado de los 7 magníficos tampoco. Fíjense que hoy han tenido una corrección severa, con Nvidia cayendo un 3% y anulando todo ese salto
tras resultados. Tesla también caía un 3,53%. Pequeño comentario sobre el VIX. El VIX el día de hoy que ha llegado a repuntar y situarse de nuevo por encima de 20, finalmente 18,76. El TLT, los bonos siguen recuperando algo de terreno después de que la semana pasada marcaran este mínimo de varios años. Y por el lado del oro, fíjense que el día de hoy corrigía un poquito y pierde los $3.300 en este momento, pese a ese aumento de incertidumbre comercial que ha dejado al dólar más o menos plano. Aquí lo podemos observar. Bitcoin se viene un poquito abajo y ahora los $100.000 serían un importante soporte. Así que nada, tienen todos los datos, tendrán más comentarios míos durante el fin de semana, sobre todo de cara a la próxima semana, que tendremos esos datos primeros de mes, sobre todo el empleo. Solicitudes de empleo se están empezando a deteriorar y ahí es donde puede estar un poco el foco y las pistas para la Reserva Federal. Parece que se van a mantener en esa posición de ver y esperar en la próxima reunión, pero cuidadito porque el empleo se puede deteriorar de forma muy, muy rápida. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, háganmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.